Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Domingo de Ramos, día en que la cristiandad recuerda la entrada triunfal de Jesús de Nazaret a Jerusalén. Día de gran alboroto, día de alabanzas y gritos, donde el pueblo reunido en esta santa ciudad reconocía que Jesús era el enviado de Dios. En el siglo XXI, nosotros los cristianos recordamos con un ramo simbólico porque es un día de alabanza al Señor. En este día, con ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar el real significado del Domingo de Ramos. Debemos entender primero que la entrada de Jesús a Jerusalén no era un acontecimiento fortuito, ya era algo profetizado. El profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, nos dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Es importante esta profecía, ya que Zacarías empezó a hablar en nombre de Dios después de que Israel regresa del exilio en Babilonia 400 años antes de que nazca el Señor. Y nos dice algunas cosas. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Cuando Zacarías da esta profecía, Jerusalén era una ciudad casi desolada, con muy pocas personas que habían regresado del exilio. La palabra gozo y Jerusalén en el tiempo de esta profecía estaba distante.
En aquellos días, Israel era esclavo del imperio medo-persa. Y dice, a pesar de ser esclavo de los medos y los persas, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde. ¿Qué nos dice esto? Que Dios tiene el control de la historia. Para Dios no hay sorpresas. Y muchos siglos antes, Él hablaba de que el rey, no de Israel, el rey del universo, iba a entrar a Jerusalén, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. ¿Por qué sobre un asno? En nuestra concepción los reyes entraban en caballos hermosos, pero en la cultura de Israel no era así. El que entraba en un asno era el rey. El rey David tenía su asno real, Salomón tenía su asno real. El simbolismo de que Jesús entre en un pollino hijo de Asna es que Jesús era rey. Acontecimiento profetizado que se cumple exactamente con la entrada de Jesús a Jerusalén. Vean Mateo 21, del 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Llegan a Betfagé. Betfagé era una aldea que estaba a 4 kilómetros de Jerusalén, y manda a una aldea vecina y les dice a sus discípulos: van a encontrar un asna y su hijo, su pollino, tráemelos aquí. Y si alguien te pregunta, diles: el Señor lo necesita. Y así pasó, así aconteció. Los discípulos fueron tal como les dije el Señor, y encontraron el asno y su pollino, la asna y su pollino. Y el dueño obviamente le preguntó: ¿por qué lo toman? Imagínese usted, una persona de vida campestre, tiene su asna y obviamente es algo muy valioso, le ayuda con la carga, le ayuda con la llevada del agua, es un instrumento muy necesario en el área rural. Pero le dicen los discípulos al dueño del asna: el Señor lo necesita. Y obviamente había escuchado hablar de Jesús, sabía que era una persona enviada por Dios, y se lo facilita. Cuando pasa esto, se debe haber cumplido lo que acabamos de leer el profeta Zacarías: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna. Jesús era el rey. Había una parte de Israel, o todo Israel, que lo reconocía como rey. Podemos decir que habían dudas, como las hay todavía, de quién es Jesús. Un grupo de personas dicen que fue un gran profeta. Otro grupo, sobre todo de científicos, dicen que fue un iluminado, como los hay de tiempo en tiempo. Y hablan de Buda, hablan de Mahoma, hablan de Jesús como un iluminado más. Y veamos las disputas o el pensamiento que había en los días de Jesús. Y veamos el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 2. Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entendamos algo. Jesús había resucitado muertos, había multiplicado panes y peces, había multiplicado el vino y por un vino de mejor calidad, había sanado enfermedades incurables.
Y esto llama la atención a Nicodemo. ¿Y por qué ponemos en primer lugar la duda de Nicodemo? Porque era un principal entre los judíos. ¿Qué nos dice esto? Era un maestro de la ley, era un erudito, una persona que tenía muy vastos conocimientos de la palabra de Dios. Este maestro Nicodemo dice una gran verdad. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El pueblo entero veía estas señales, como el pueblo entero ve las señales de Dios el día de hoy. Jesús sigue sanando, Jesús sigue haciendo milagros, el Señor sigue haciendo portentos, más que en los días que estuvo en la tierra. ¿Cuántos hemos visto sanaciones milagrosas en el nombre del Señor? ¿Cuántos hemos visto salir de problemas muy graves en el nombre del Señor? Porque Jesús hace milagros que nadie más ha podido hacer. Les recuerdo que usted vive en el año 2024 porque se calcula que hace 2024 años nació Jesús. Es decir, estos milagros cambiaron la historia. Y había la duda, debe ser un hombre de Dios. Nadie puede hacer estos milagros si Dios no está con él. Veamos Mateo 8 del 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que a unos vientos y el mar le obedece? De tiempo en tiempo, en el cristianismo y en otras religiones, aparecen hombres de gran poder que sanan enfermos. Inclusive usted, si ve documentales o ha tenido la oportunidad de viajar a la India, verá que hay grandes maestros del hinduismo que sanan enfermos, que sanan demonios. Lo había en los tiempos de Israel. Inclusive en la cultura popular nuestra están los curanderos. Pero Jesús era diferente. Jesús no solo que había resucitado muertos y sanado enfermos, Él le daba órdenes al viento y el mar y le obedecían. Estaban los discípulos de Jesús en el mar de Galilea, y recordemos que el mar de Galilea es un mar interior, no está en manera externa. Se podría decir que era un lago muy grande, un lago gigante de agua salada. Imagínense cuando sopla el mar en medio de la montaña, qué tempestad se debió haber armado. Porque el mar de Galilea, donde acontece esta historia, está entre la montaña. Se levantaron grandes olas, suponemos, nos imaginamos un gran frío, un frío helado. Debió haber dado mucho miedo, por no decir terror. Y le dicen los discípulos: levántate, vamos a morir, vamos a perecer. Pero Jesús de Nazaret le ordena a los vientos y el mar, y le obedecen. Definitivamente este hombre era de Dios. No ha habido en la historia de ninguna religión alguien como Jesús que le ordenaba al viento y el mar. Veamos, mis queridos hermanos, Mateo 21, del 6 al 9. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. El pueblo entero
Decía el hijo de David, que es el título que se le daba al Mesías, al Salvador de Israel, al que esperaban ellos. Bendito el que viene en nombre de Dios, en nombre del Señor. El pueblo entero, no solo los rabí, no solo sus discípulos, el pueblo entero reconocía, amados hermanos, que Jesús era un enviado de Dios. Reconocía que Él merecía la alabanza porque le dicen, Hosana al hijo de David. Le están dando alabanza como el Mesías, le están dando la alabanza como el Hijo de Dios. Es algo increíble porque de tener una duda inicial, el domingo de Ramos toda la gente reconocía, Jesús es el Mesías. El pueblo, podemos decir, que se aventó, todos salieron a las calles para adorar a este rabí judío. Veamos Mateo 21, versículos 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y vamos a recalcar la expresión, toda la ciudad se conmovió. ¿Por qué? En el judaísmo habían 6 fiestas sagradas. En estas fiestas habían personas que viajaban de todas partes del mundo. Recalco del mundo, porque así como en la actualidad hay judíos regados por todo el mundo. Venían judíos de Grecia, de Turquía, de Arabia, de Roma, de Alejandría, y llenaban la ciudad para celebrar las fiestas sagradas. La ciudad estaba llena, recordemos que eran las vísperas de Pascua, de la Pascua judía. Recordaban ellos con la cena del Señor que los sacó de Egipto por mano de Moisés. Eran las vísperas, era el fin de semana anterior. Entonces Jerusalén estaba llena, se calcula que debió haber habido 1 millón de personas por la gran cantidad de visitantes que tendría la ciudad. Pero toda esa gran masa se conmueve para alabar al Señor. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? El siguiente jueves, esa misma masa pide la muerte de Jesús. No había pasado una semana. Y esa ciudad que se había conmovido, hoy día decían crucifíquenlo. Esa ciudad que decía Hosana en las alturas, Hosana al hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, decían mátenlo, latiguenlo. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema que había? Jesús había hecho grandes milagros y portentos. Nadie podía negar que venía en nombre del Señor. Pero en ese día, al igual que el día de hoy, hay una situación que impide que los creyentes se entreguen a Jesús. Y la vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Quiénes eran las personas que estaban contra Jesús? Escribas y fariseos. Y estas personas eran reverenciadas porque eran los que enseñaban la palabra de Dios.
Ellos viajaban a los pueblos, a los sectores apartados, donde no había instrucción y enseñanza, y al pueblo le daban la palabra de Dios. Pero estos creyentes, estos maestros de la palabra de Dios, le daban prioridad a la tradición de los ancianos. Y aquí el texto sagrado nos habla de dos tradiciones. Si no te lavas las manos 4 veces, desde el codo hasta la punta del dedo, antes de comer y después de comer, estás pecando. ¿Pero eso dice la Escritura Sagrada? No, era una tradición de los ancianos, eran escritos de hombres, eran mandamientos de hombres. Y el día de hoy, igual que en Israel, la gente le da más importancia a los mandamientos de hombres. Ya la palabra de Dios no es importante. Dios me dijo, unción fresca. Amados hermanos, eso no es palabra de Dios. Si no tiene capítulo y versículo, no debe ser escuchada ni oído, peor obedecida. La palabra de Dios es lo que debemos obedecer, no mandamientos de hombres. Y aquí vemos algo peor, porque se decía que no se debe honrar a padre o madre, porque el dinero que íbamos a dar para honrar a padre y madre debía ser dado como ofrenda. Esa era su tradición. Imagínese que usted tenga a su papá, a su abuelito muy anciano viviendo con usted, y usted tiene un dinero que usted quería ofrendar, pero tiene que primero atender a su enfermo. ¿Y qué dice Jesús? Honra padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero ellos habían invalidado la palabra de Dios por su tradición, porque les interesaba que el dinero entre. Para ellos no les interesaba la palabra del Señor. Con cuánto dolor lo digo, se repite lo que dice el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En las iglesias cristianas se dice obedecer al Señor. En las iglesias cristianas se dice alabar a Dios. Pero cada día hay más mandamientos de hombres, hay más funcionarios de acuerdo a los hombres, no de acuerdo a la Escritura. Había una falsa adoración el Domingo de Ramos. Gente que cantaba, que gritaba, que lanzaba palmas para que el asno y el pollino vayan sobre esa palma. Gente que daba honra a Jesús y 4 días después gritaban mátalo. ¿Qué pasó cuando hubo la pandemia COVID y por 2 años estuvimos encerrados? Las mismas autoridades pedían cadena de oración. Busquemos al Señor. Guayaquil está de ayuno. Se acabó la pandemia COVID y ¿qué pasó con la fe? Lo mismo que el Domingo de Ramos, una falsa adoración. Porque, y aquí mis queridos hermanos, nos hemos olvidado cuál es la verdadera adoración. Y la vamos a recalcar porque Dios quiere un pueblo que lo adore. Veamos Hebreos 13, del 15 al 16. Hebreos 13, del 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Usted quiere que su alabanza sea agradable a Dios? Hable a las personas de Jesús. Fruto de labios que confiesen su nombre. De nada sirve que usted cante, que usted llore, que esté arrodillado, si no predica de Jesús, si no invita a personas al culto. El Señor quiere fruto de labios que confiesen su nombre. Esto no es cantar, esto es ir a cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Usted debe predicar el Evangelio y ayudar al necesitado, y lo pone de la mano. Esta semana se me consultaba por un problema que tenía un amado hermano de otra congregación, y yo le decía, ¿ya oraste? Sí, me decía. Hay que seguir orando. No, oración sin acción no funciona. Usted debe moverse,
debe actuar. Y aquí nos dice que el actuar es el hacer el bien y la ayuda mutua. ¿Usted es creyente? ¿Se ha acordado de llevarle víveres a su hermano desempleado, a su hermano enfermo? Lo ha hecho. No digo que ore por él, digo que lo haga. Usted debe orar por los enfermos, por los desempleados, pero debe actuar, debe ayudar, porque de hacer el bien y de la ayuda mutua es un sacrificio que le agrada a Dios. Lastimosamente, por tradiciones de hombres, las iglesias pasan de ayunos y vigilias todas las semanas encerrados. ¿Y cuándo salen a predicar el evangelio? ¿Cuándo salen a ayudar al necesitado? Amados hermanos, esto es una triste realidad. Nadie hace énfasis en que nosotros debemos anunciar a Cristo. Hacemos énfasis en nuestros cultos, me refiero al cristianismo del siglo XXI, y nos hemos olvidado de que debemos predicar a Jesús y ayudar al necesitado. ¿Cómo más es la verdadera adoración? Y dos damas ancianas nos lo enseñan. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 36 al 37. Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 36 al 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, porque había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día en ayunos y oraciones. El día de hoy, los cristianos del siglo XXI tienen en poca cosa el templo. Aquí vemos una viuda que por 84 años no había fallado en el templo. 84 años. No había lluvia, no había nieve, no había sol, no había fiesta, no había paseo, porque Ana nos enseña lo que es la verdadera adoración, sirviendo en el templo todos los días. Amados hermanos, tenemos que llegar al sufrimiento y al dolor para reaccionar y entender que estas estructuras Dios las permite para que sea enseñada su palabra, para que a nuestros niños se les enseñe su palabra, para que nuestros jóvenes crezcan en los caminos de Dios, para que nosotros seamos alimentados con la palabra de Dios. Otra semana voy, otro día voy. Yo veo el culto por YouTube o veo una prédica por televisión, pero Ana nos enseña que por 84 años no se había apartado del templo, sirviendo. Porque si venimos no es solo a sentarnos, es a servir en el ministerio de niños, de jóvenes, de adultos, en la limpieza, en la predicación, en el evangelismo, trayendo invitados. Recuerden que esto le pertenece a Dios y que esta infraestructura y todo su mobiliario es para la obra del Señor. Veamos otro ejemplo de otra dama que nos enseña cuál es la verdadera adoración a Dios. Y lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del 41 al 44. Evangelio de Marcos, capítulo 12, del 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta viuda pobre es exaltada por Jesús y lo pone como ejemplo. Escúcheme bien, Jesús mismo la pone como ejemplo. Ella dio alabanza a Dios con muy poquito dinero, pero era todo su sustento, porque cuando usted ofrenda o diezma le está diciendo a Dios: yo en ti confío, mi salud la pongo en tus manos, mi provisión la pongo en tus manos, esta es mi adoración y mi alabanza a Dios. Amado hermano, habían ricos que echaban lo que les sobraba, y a Jesús no le impresionó eso.
le impresionó una anciana que no tenía esposo que la mantenga, pero que adoraba a Dios fielmente con sus diezmos y ofrendas. Esa es la adoración que le agrada al Señor. ¿Qué podemos resumir en este día? Que el Domingo de Ramos fue una falsa adoración, hipócrita, donde habían alabanzas, llantos y lágrimas y gritos, tal cual lo hay el día de hoy en los cristianos del siglo XXI. La verdadera adoración es hablar de Jesús los unos a los otros, hacer el bien al necesitado, ser como la profetisa Ana, que servía al Señor en el templo. Ella nunca faltaba al servicio del Señor. Que seamos como la viuda pobre, que era generosa con sus diezmos y ofrendas, aunque esto sea todo su sustento. Yo te quiero invitar el día de hoy, que se recuerda el Domingo de Ramos, que le des gloria y alabanza al Señor, que Él entre triunfalmente en tu vida y la de tu familia. Dios los bendiga y gloria a Jesús, gloria al Rey que vino a nuestra vida. Amén, hermanos. Amén.